Hola, hoy vamos a hablar acerca de la conciencia. Sí, pero primeramente hay que saber qué significa la palabra conciencia. Bueno, Bueno, la palabra conciencia se entiende como conocimiento del bien y del mal, que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, o sea, los nuestros. Y bueno, ¿por qué quiero hablar acerca de la conciencia? Porque necesito que tú entiendas que dentro de nuestra conciencia existen dos voces. Sí, una es buena y la otra es mala. Y te lo voy a explicar como lo explican en las caricaturas. En esta fotografía te puedo dar a entender cómo es nuestra conciencia. El mal y el bien, el angelito y el diablito. Esas dos voces existen dentro de nuestra conciencia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque por sus obras y por sus frutos los conoceréis. Sí, una voz es buena, la que te dirige para que tú hagas las cosas de bien. Aquella que te dice qué hacer y qué no hacer. Pero existe la otra voz que te incita a hacer el mal. Esa voz que te dice que todo lo que hagas está bien, pero en realidad no. Estas dos voces existen en nuestra conciencia, una del bien y otra del mal. La del bien es el Padre, la del mal es el del diablo. Sí, estas dos voces son las que habitan en nuestra conciencia. Y a decir verdad, los profetas escucharon estas dos voces, mas no supieron distinguir entre el bien y el mal, porque como dijo Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 23 y 24, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los profetas no supieron distinguir entre el bien y el mal. Por eso también Jesús le dejó la pista a sus discípulos. Cuando escudriñemos nosotros las escrituras, debemos de entender que por sus frutos conoceremos al verdadero y al malo. Sí, así como nuestra conciencia, debemos de entender que existe un bien y un mal. Y en Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 20 te podrás dar cuenta de que Jesús les dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mismo Jesús se lo estaba dando a entender a sus apóstoles y aún a nosotros para que entendiéramos las escrituras de que en el Antiguo Testamento existen dos señores, unos del bien y unas del mal, y por sus frutos los conoceréis. Los frutos buenos son del Dios verdadero, los frutos malos son de Satanás. Pero también en Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice, ciertamente le han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué significa esto? Bueno, de que los escribas, a decir verdad, cambiaron los nombres. En donde decía Dios Altísimo pusieron el del usurpador. Y donde ponen el nombre del usurpador, ponen Dios Altísimo. Por eso es que muchas personas no entienden y no distinguen entre el bien y el mal en las escrituras, así como en su conciencia. Por eso, cuando las personas leen las escrituras, no saben diferenciar entre el bien y el mal, no saben diferenciar entre el Padre Altísimo y entre el usurpador que se ha hecho pasar por Dios y no lo es. Por eso, en las escrituras, debes de entender que se habla de uno bueno y uno del malo. Por sus frutos los conoceréis, por sus obras. Las obras buenas son del Dios Altísimo, las obras malas son de Satanás. Ahora bien,
Ahora que ya conoces que tenemos dos voces en nuestra conciencia, una es el buena y la otra es la mala, debes de elegir qué voz vas a escuchar, si la buena o la mala. En pocas palabras, tú eliges si ser luz o ser oscuridad. Si tú eliges la voz mala, que es la del diablo, entonces estás eligiendo la oscuridad. Y el Padre no habitará en ti, sino que el Padre no entrará a tu cuerpo, a tu templo, porque has elegido la oscuridad. Pero más sin embargo, si tú eliges al Dios verdadero, al de luz, entonces habrá una gran lucha en tu conciencia. Sí, como lo dice en Apocalipsis 12, versículo 7, en donde habrá una lucha espiritualmente hablando en tu conciencia entre el bien y el mal, cuando Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Y dice que no hay cavidad en el cielo, o sea, nuestra conciencia, nuestro templo. Aquí es tu conciencia, tu cielo. Y es echado el dragón fuera, sí, porque la escritura lo dice en el versículo 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, porque como te digo, si tú eliges la voz en tu conciencia de la luz del Padre, entonces es echada la otra voz del maligno, que es de Satanás, el que te incitaba a hacer lo malo, y también sus ángeles, en lo cual engaña al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué significa esto? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que habiendo ya arrojado a Satanás, la voz del maligno, fuera de nuestro cuerpo, de nuestro templo, de nuestra conciencia, se establece el reino de Dios, porque dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El reino se establece aquí. La voz de bien queda aquí en nuestra conciencia. Y la autoridad de su Cristo. Y es cuando dejamos entrar al Padre y al Hijo dentro de nosotros. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro día y noche. Esto significa que también el acusador, que es el que nos acusaba día y noche con el Padre, también es lanzado junto con el gran dragón llamado Satanás, junto con ese dragón que nos hacían incitar a hacer lo malo. Ahora bien, cuando se establece el reino de Dios dentro de nosotros, en nuestra conciencia, el Padre nos dirige a hacer las obras que Jesús hizo en aquel tiempo. Porque cuando dijo Jesús que vendría el Consolador, que es el Espíritu de verdad, vendrían a morar dentro de nosotros, lo cual vendría el Padre y el Hijo en espíritu y habitarían dentro de nuestro templo. Cuando se establece el reino, entonces empezamos a hacer las obras, las mismas obras que hizo Jesús, hablando la palabra de verdad, hablando la palabra del reino, así como Jesús lo hizo, también nosotros. Y nosotros estamos dando el testimonio que es la palabra de verdad. Y acatamos los mandamientos que nos fueron dados desde el principio. Hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, fructificarnos y multiplicarnos y llenar la tierra y sojuzgarla, y comer del fruto de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento. Ese fruto que Jehová no quiere que tú comas, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Espero lo hayas entendido. Bendiciones.